La historia que estás a punto de conocer es un relato de traición, deseo y manipulación en su máxima expresión, una verdad oculta durante años que podría cambiar la percepción que muchos tienen sobre Isabel Pantoja y su relación con Julián Muñoz. Lo que comenzó como un romance apasionado entre la tonadillera y el exalcalde de Marbella terminó en un juego peligroso de celos y venganza, en el que una tercera persona quedó atrapada en el fuego cruzado. Nadie imaginaba que en los pasillos de Cantora se escondía un amor secreto, un vínculo que desafió todas las normas y que cuando fue descubierto desató una tormenta que dejó cicatrices imposibles de borrar. Esta es la historia de Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Dulce de la Piedra, la niñera que se convirtió en el mayor consuelo del artista, pero también en el blanco de una traición orquestada con una frialdad aterradora. La verdad que sus protagonistas nunca quisieron que saliera a la luz está a punto de ser revelada. Y cuando lo haga, ya nada volverá a ser igual. La relación entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz había sido, en sus inicios, un torbellino de emociones. Isabel, en su eterno anhelo de encontrar estabilidad y amor verdadero, creyó haberlo hallado en Julián, un hombre de apariencia segura y con el carácter fuerte que ella admiraba. Pero lo que comenzó como una historia de pasión y complicidad, pronto se convirtió en una cárcel de rutinas y distancias insalvables. Para mediados de los años 2000, el amor entre ellos era apenas un recuerdo lejano. Las constantes disputas, los escándalos de corrupción que acechaban a Julián y las críticas despiadadas de la prensa habían erosionado cualquier rastro de romanticismo. Ya no dormían en la misma cama, ya no compartían confidencias ni risas. Eran dos extraños atrapados en una relación que solo seguía en pie por conveniencia. Isabel, siempre acostumbrada a mantener las apariencias, sostenía el vínculo con Julián más por necesidad que por amor. Él se había convertido en un pilar de su carrera, manejando contratos, negociando conciertos y protegiéndola de la prensa. A pesar de la frialdad entre ellos, Isabel no podía permitirse el lujo de alejarse de él, sin poner en peligro su estabilidad profesional. Pero en la intimidad de Cantora, Isabel Pantoja ya no estaba sola. En medio de su soledad emocional, había encontrado un refugio en una persona inesperada, Dulce de la Piedra, la niñera de su hija Isa Pantoja. Mientras sigues escuchando, es el momento ideal de que compartas tu opinión en los comentarios. ¿Conocías esta historia que muchos periodistas mantenían en silencio? Recuerda también suscribirte al canal si quieres que YouTube te recomiende más videos como este. Dulce, que llevaba años siendo una figura clave en la vida de la familia, se había convertido en algo más que una empleada para Isabel. Era su confidente, su apoyo incondicional, la única persona en la que realmente confiaba. Cada noche, cuando la casa se sumía en el silencio y el peso de su vida pública se hacía insoportable, Isabel y Dulce compartían conversaciones largas en la cocina, con una copa de vino en mano, hablando de miedos, frustraciones y sueños rotos. Lo que comenzó como una simple amistad, pronto se convirtió en un vínculo más profundo y peligroso. Dulce, con su carácter comprensivo y su lealtad inquebrantable, era todo lo que Julián había dejado de ser para Isabel. Con ella, la tonadillera podía mostrarse vulnerable. Podía despojarse de la máscara que llevaba cada vez que salía a enfrentar al mundo. Y en esas noches de complicidad, algo más comenzó a florecer entre ellas. Lo que Isabel Pantoja jamás imaginó era que su relación con Dulce comenzaría a cambiar de una forma que la haría cuestionarse todo. Lo que inició como una amistad basada en la confianza y la compañía, comenzó a adquirir una intensidad que ambas evitaban reconocer. Dulce, siempre atenta, permanecía despierta hasta altas horas de la noche para escuchar a Isabel desahogarse. Julián Muñoz, con sus desplantes y actitudes controladoras, había convertido la vida de Isabel en un infierno silencioso, y Dulce era la única que estaba allí para sostenerla. «Dulce, a veces siento que soy una prisionera en mi propia casa», confesó Isabel una noche, con los ojos humedecidos y una copa de vino entre las manos. Dulce, sin saber qué responder, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en esa mirada, en la forma en que Isabel la observaba, que la desarmaba por completo. Al principio, Dulce se repetía que era solo empatía, que su cariño por Isabel era el mismo que sentía por cualquier otra persona que hubiese estado a su lado tanto tiempo. Pero los pequeños gestos,
Las miradas sostenidas y los silencios llenos de tensión comenzaron a hablar por sí mismos. Hasta que llegó aquella noche de verano, había sido un día agotador para Isabel. Julián la había bombardeado con llamadas para organizar una gira, exigiendo más de lo que ella podía dar. Harta y con los nervios destrozados, Isabel se encerró en el salón, intentando encontrar un poco de paz. Fue entonces cuando Dulce apareció con una taza de té en la mano y una sonrisa cálida. «No tienes que cargar con todo esto sola, Isabel. Yo estoy aquí para ti». Aquella frase marcó un antes y un después. Un abrazo prolongado se convirtió en un roce de labios fugaz. Un beso que rompió todas las barreras y que selló un pacto silencioso entre ellas. Desde esa noche, Isabel y Dulce encontraron un escape en su relación. Era un amor prohibido, inesperado, pero innegablemente real. En los pasillos de Cantora, donde Isabel se sentía atrapada, Dulce se convirtió en su única salida. Pero los secretos no permanecen ocultos para siempre. Julián Muñoz, siempre calculador, empezó a notar los cambios. Isabel ya no le prestaba atención. Ya no le consultaba sus decisiones con la misma sumisión de antes, ya no lo miraba con la admiración que él exigía. Y lo que más lo inquietaba, pasaba cada vez más tiempo con Dulce. Las miradas furtivas entre ambas, las risas compartidas en la cocina, el modo en que Isabel protegía a Dulce de cualquier ataque externo. Algo estaba ocurriendo. Al principio, Julián desechó la idea de que Isabel estuviera involucrada sentimentalmente con su niñera. Le parecía impensable, pero las pruebas estaban allí, frente a sus ojos, y su ego herido no tardó en convertir la sospecha en una obsesión. Con la sangre fría que lo caracterizaba, Julián decidió tomar cartas en el asunto. Si Isabel se atrevía a desafiarlo de esa manera, si de verdad estaba reemplazándolo por una simple empleada, él se encargaría de hacer que ambas pagaran el precio. Y lo haría de la manera más cruel posible. Julián Muñoz estaba a punto de ejecutar su venganza. Julián Muñoz no era un hombre que aceptara ser desplazado, menos aún por alguien que consideraba inferior. Su relación con Isabel podía haber perdido la pasión hace tiempo, pero seguía siendo suya. Él la había mantenido, la había protegido y la había llevado a lo más alto. Al menos, así lo veía en su mente enferma de poder y control. La idea de que una simple niñera estuviera ocupando un lugar más importante que él en la vida de Isabel, pero en lugar de arremeter impulsivamente, decidió jugar sucio. Su plan era simple, pero letal. Debía sembrar la duda en la mente de Isabel, y para ello tenía que usar a Dulce en su contra. La primera fase de su venganza comenzó con pequeños comentarios envenenados. «Isabel, no sé si lo has notado, pero Dulce se está tomando demasiadas confianzas últimamente», soltó con fingida preocupación mientras cenaban en Cantora. Isabel lo miró con fastidio. «¿Qué quieres decir?». Julián fingió dudar, dejando caer la trampa poco a poco. «Simplemente, me parece que está demasiado pendiente de ti. A veces creo que su lealtad no es tan sincera como crees». Isabel no contestó, pero la semilla de la duda quedó plantada. A partir de ese día, Julián se dedicó a envenenar cada conversación. «Dulce está más pendiente de lo que haces que de su trabajo. Me parece raro cómo te mira a veces, como si quisiera algo más. Ten cuidado, Isabel. No quiero que se aprovechen de ti». Poco a poco su estrategia comenzó a dar frutos. Isabel, aunque confiaba en Dulce, empezó a cuestionarse cosas que antes ni siquiera le habrían cruzado la mente. ¿Por qué Dulce era tan servicial con ella? ¿Por qué siempre estaba ahí como si la necesitara más allá de su trabajo? ¿Era posible que Dulce la estuviera usando para su propio beneficio? La duda se convirtió en un veneno silencioso. Pero Julián no iba a detenerse allí. Si quería que Isabel se alejara de Dulce para siempre, necesitaba algo más radical, algo definitivo. Y fue entonces cuando ideó la jugada maestra de su venganza. Seducir a Dulce, hacerla caer en una trampa y asegurarse de que Isabel los descubriera en el peor momento posible. Esa sería la estocada final. Julián Muñoz no era un hombre que dejara nada al azar. Su plan debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Si lograba que Isabel Pantoja viera a Dulce en una situación comprometida con él, la tonadillera se sentiría traicionada, devastada y, sobre todo, furiosa. Y cuando Isabel Pantoja se enfadaba, no perdonaba. Julián empezó a moverse con cautela. Sabía que no podía forzar la situación de golpe. Dulce no era una mujer ingenua.
Desconfiaba de él, y con razón. Así que debía ser meticuloso, esperar el momento exacto. El primer paso fue fingir un cambio de actitud. De pronto, Julián comenzó a ser más amable con Dulce. Buscaba momentos a solas con ella, le dedicaba cumplidos discretos e incluso simulaba una preocupación que no sentía. «Dulce, ¿te has dado cuenta de que eres el pilar de esta casa? Isabel no sería nada sin ti», le dijo un día, con una sonrisa calculada. Dulce, incómoda, evitó mirarlo directamente. «Solo hago mi trabajo», respondió con frialdad. Pero Julián no se desanimó. Sabía que no necesitaba ganarse su confianza. Solo necesitaba ponerla en una situación en la que Isabel viera lo que él quería que viera. La oportunidad llegó una noche de verano. Isabel tenía que viajar a Sevilla para un ensayo general de un concierto. Julián, con su ya habitual astucia, fingió sentirse enfermo. «Es mejor que te concentres en el ensayo, cariño. Yo me quedaré aquí descansando. No quiero ser una molestia», dijo con voz débil. Isabel, agotada, no discutió y partió hacia Sevilla. La casa quedó en silencio. Solo estaban Julián y Dulce. Era la noche perfecta. Horas después, cuando la casa ya estaba en calma, Julián llamó a Dulce a su habitación. «Dulce, ¿puedes venir un momento? No me encuentro bien», dijo con un tono convincente. Dulce, aunque desconfiaba de él, no tuvo más remedio que acudir. Pero cuando entró en la habitación, sintió que algo estaba mal. Las luces tenues, el desorden en la cama, el ambiente cargado. Y entonces, Julián se acercó peligrosamente. «Dulce, no sabes lo solo que me siento», murmuró, con una mirada penetrante. Dulce dio un paso atrás. «Julián, ¿qué estás haciendo?». Su voz sonó tensa, casi aterrada, pero él fue más lejos. «Isabel y yo ya no somos lo que éramos. Pero contigo siento algo diferente», y en ese instante intentó tocarle el rostro. Dulce reaccionó con furia. «¿Estás loco, Julián?», gritó, apartándolo de un empujón. Su piel se erizó de rabia y asco. Corrió hacia la puerta y salió de la habitación con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero lo que Dulce no sabía es que Julián no necesitaba que ella correspondiera. Todo estaba saliendo exactamente como él lo había planeado. Dulce no podía creer lo que acababa de suceder. El asco y la indignación la carcomían. Sabía que Julián Muñoz no era de fiar, pero nunca imaginó que sería capaz de intentar algo tan sucio. Corrió a su habitación, con la respiración agitada intentando calmarse. Pensó en hablar con Isabel, en contarle todo, pero un miedo irracional la paralizó. ¿Qué pasaría si Isabel no le creía? Julián seguía siendo el hombre con el que Isabel compartía su vida pública y profesional. Y aunque su relación sentimental estuviera muerta, su influencia en la vida de la tonadillera era enorme. Esa noche, Dulce no pudo dormir. Pero Julián sí, porque sabía que había conseguido exactamente lo que quería. El siguiente paso era plantar la duda en Isabel. La mañana siguiente, cuando Isabel regresó a Cantora, Julián ya estaba listo para ejecutar la fase final de su venganza. Durante la cena, mientras Isabel y Dulce conversaban en la cocina, Julián dejó caer el primer dardo. «Cariño, ¿te has dado cuenta de que Dulce parece demasiado atenta conmigo últimamente?», dijo con fingida preocupación. Isabel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé, quizás son ideas mías, pero la otra noche, cuando te fuiste a Sevilla, se comportó de una manera extraña. Vino a mi habitación. No sé qué pensar». Isabel sintió un escalofrío. Dulce miró a Julián con horror. «Eso es mentira», exclamó, con la voz quebrada. Pero Julián ya había sembrado la desconfianza. A lo largo de los siguientes días, se dedicó a lanzar comentarios insidiosos. «Dulce te admira demasiado, Isabel. Quizás demasiado. No sé qué pensar de ella, pero hay algo que no me cuadra. Me preocupa que alguien tan cercana a ti no sea del todo honesta». Y poco a poco, Isabel comenzó a dudar. La idea de que su única persona de confianza pudiera estar ocultándole algo la empezó a carcomer. Hasta que llegó la noche de la confrontación. Isabel estalló. Una discusión sin precedentes estalló en el salón de Cantora. «Quiero que me digas la verdad, Dulce. ¿Qué pasó entre tú y Julián?», exigió Isabel con los ojos encendidos de furia. Dulce, con el rostro bañado en lágrimas, intentó defenderse,
Isabel, fue él quien intentó algo conmigo. Isabel, fue él quien intentó algo conmigo. Me tendió una trampa, pero Isabel ya no podía escuchar. Las palabras de Julián, su propio miedo a la traición, su ego herido, todo la había cegado. Eres una traidora, Dulce. Te abrí las puertas de mi casa. Confié en ti y me has fallado. Dulce rompió en llanto. Por favor, Isabel, escúchame. Pero ya era tarde. Isabel le dio la peor sentencia posible. Quiero que te vayas de Cantora. Ahora. Dulce quedó en shock. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con Isabel, se desmoronó en un instante. Y desde las sombras, Julián Muñoz sonrió. Había ganado. Había destruido el único vínculo real de Isabel. Había sacado a Dulce de su vida. Pero lo que no sabía era que esa traición tendría un precio muy alto. Dulce dejó Cantora con el corazón hecho pedazos. No hubo tiempo para despedidas, ni una última conversación con Isabel. Solo el portazo seco que marcó el final de una historia que nunca debió terminar así. Julián Muñoz había logrado su cometido. Había eliminado a Dulce, desestabilizado a Isabel y reafirmado su posición en la finca. Pero lo que no anticipó fue el efecto devastador que su venganza tendría en Isabel. La tonadillera se sumió en una espiral de soledad y arrepentimiento. Dulce había sido su confidente, su apoyo, la única persona en quien realmente confiaba. Y ahora se había ido. Las noches en Cantora se volvieron insoportables. Isabel se sorprendía caminando por la casa, esperando ver a Dulce aparecer por la cocina con su sonrisa de siempre. Pero la casa estaba vacía. Y lo peor es que, en el fondo de su corazón, una duda comenzaba a corroerla. ¿Y si Dulce decía la verdad? El veneno que Julián había esparcido había funcionado en su momento. Pero con el paso de los días, algo en Isabel comenzó a cambiar. Recordó la mirada de Dulce cuando la acusó. Recordó el temblor en su voz. Recordó el dolor en sus ojos. Y un pensamiento aterrador la golpeó. ¿Y si había cometido el peor error de su vida? Isabel intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero la culpa era más fuerte. Y mientras Isabel se hundía en el remordimiento, Julián Muñoz celebraba su victoria. Pero su arrogancia le hizo olvidar algo crucial. El destino siempre devuelve las jugadas más sucias. Meses después, el escándalo de corrupción de Julián explotó en todos los medios. El hombre que se creía intocable terminó esposado, humillado y condenado. Isabel, viendo cómo su imperio se desmoronaba junto a él, se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado por el bando equivocado. Pero lo que más le dolió no fue la caída de Julián, fue la ausencia de Dulce, la persona que nunca la había traicionado, la única que realmente se preocupó por ella. Dulce nunca volvió a Cantora. Nunca le pidió explicaciones, nunca le dio la oportunidad de enmendar su error, porque algunas traiciones nunca se perdonan. Y así, Isabel Pantoja perdió a la única persona que de verdad la quiso sin esperar nada a cambio. Cuando todo terminó, Isabel Pantoja se quedó con lo que más temía. La soledad. Cantora, su refugio y prisión, se convirtió en un eco de lo que fue. Ya no había risas en la cocina, ni confidencias nocturnas, ni una mano amiga que la sostuviera en sus peores momentos. Dulce, la mujer que la entendió sin palabras, se había ido para siempre. Y lo peor de todo, por culpa de una mentira, Julián Muñoz ganó la batalla, pero perdió la guerra. Su ambición y su ego lo llevaron a la ruina, dejando a Isabel atrapada en un escándalo que marcó su vida para siempre. La venganza que planeó con tanto cuidado se convirtió en su propia condena, pero la verdadera derrota fue la de Isabel. Porque cuando finalmente abrió los ojos, cuando entendió la verdad que había rechazado por tanto tiempo, ya era demasiado tarde. Dulce nunca regresó, nunca le concedió el perdón que Isabel anheló en silencio. Nunca volvieron a compartir aquellas noches en las que solo ellas dos se entendían. Y así, Isabel Pantoja comprendió que la mayor tragedia de su vida no fue el escándalo, ni la traición de Julián, ni los juicios que la persiguieron. Fue perder a la única persona que, sin importar la tormenta, jamás la abandonó. Porque hay errores que no tienen marcha atrás. Y hay despedidas que duelen para siempre. Atención,
No te vayas, a continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.